Hola alumnos y bienvenidos a este último segmento de nuestra última semana. Este segmento se trata acerca de principios de interpretación, también conocido como la hermenéutica. La hermenéutica es el arte y la ciencia de la interpretación que guía cómo deben de entenderse los textos en la actualidad. O sea, cómo tomamos lo que está escrito en la Biblia y la aplicamos, la entendemos y la aplicamos. O sea, está la interpretación, la comprensión y la explicación. Todo el proceso de tomar lo que está en la Biblia, interpretarlo y aplicarlo a la vida. Eso se llama el proceso de la hermenéutica. Como habíamos hablado en esa clase, quiero animarles a que comprendan que la Biblia es una gran narrativa que comienza y termina con el Shalom de Dios, con Cristo como la figura central. Es importante que acordemos esa narrativa que empezó en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra y había un shalom perfecto, relaciones perfectas entre Dios y el hombre y la humanidad, pero que fue rompida ese shalom por el pecado que destruyó esa conexión entre Dios y el hombre y entre la humanidad. Pero Dios dio 10 mandamientos a su pueblo para que vivieran bajo ellos, pero esa ley como fue externa nunca pudo cambiar el corazón. Por eso vino Cristo Jesús y dio su vida en sacrificio para nosotros. Después de su resurrección envió su Espíritu Santo para llenar la iglesia e empoderar la iglesia hasta el día del regreso de Jesucristo, en la cual Él restaure todas las cosas bajo este shalom. Perfecto. Entonces, si leemos la Biblia con esa comprensión de que el principio está el shalom y en el final está el shalom, nos da de entender que Cristo es la figura central de toda la historia de la Biblia, nos ayuda a poder comprender entonces cada sección. También, hermanos, un punto importante que he tratado de destacar a través de este curso es para honrar la intención del autor y la inspiración del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a estudiar y enseñar un libro a la vez. O sea, mi recomendación es cuando están enseñando, están estudiando, que lo tomen un libro a la vez, no necesariamente desde Génesis hasta Apocalipsis, pero si está estudiando, por ejemplo, en el Nuevo Testamento y quiere estudiar Filipenses, que se profundicen en este contexto, en el pensamiento, en los temas, en el argumento que está ahí, porque el autor lo puso, lo diseñó de cierta manera y Dios inspiró a esos autores para que viviera y explicara ese mensaje. Entonces nosotros queremos honrar esa intención y vamos a hacer es, vamos a mencionar después uno de los errores comunes es que a veces si no lo hacemos simplemente sacamos un verso de aquí y otro verso de acá y otro verso de aquí, hacemos un mensaje, pero realmente no necesariamente estamos honrando la intención del autor de la Biblia y la inspiración del Espíritu Santo en este autor. También, hermanos, es muy importante que aprendamos a comprender el significado original, lo que quiso decir a la audiencia original, la intención del autor. Tenemos que comenzar por comprender el significado que el autor original pretende para su audiencia. También el contexto cultural. Hay que reconocer los factores históricos, culturales y las situacionales que influyeron el texto. O sea, en Pablo escribiendo a los Corintios, ¿qué estaba pasando en Corinto en este tiempo? Es importante estudiar históricamente dentro del texto bíblico, pero también fuera del texto bíblico históricamente para reconocer en qué tiempo se estaba escribiendo esas cartas. El género literario, que hay que adaptar nuestro enfoque en función del género. Por ejemplo, los mandamientos de las epístolas frente a la poesía de los salmos o el libro de Apocalipsis. Depende del género, también depende nuestra percepción y nuestra interpretación. También el idioma original. Les animo en el
tiempo del Señor, si puedan tener la oportunidad de estudiar el griego para el Nuevo Testamento y el hebreo para el Antiguo Testamento, porque eso realmente hace llegar a una manera más viva, a una manera muy clara y bonita. Gracias a Dios tengo el privilegio cada día de poder leer el Nuevo Testamento, leer un capítulo o dos capítulos en el griego. Trato de leer un capítulo aunque me cueste un poco más en el hebreo, pero también por ahí voy unos 10, 15 versículos a la vez y realmente saturarnos en los idiomas originales. Si Dios permite y si Anderson tiene un programa para poder estudiar los idiomas originales, es un, algo enriquecedor para su fe, pero también para sus estudios. Pero sí, hay herramientas, aun si no conoce los idiomas originales, hay herramientas para poder profundizarse y reconocer qué palabra utilizó Pablo acá en este verso y cuál es la comparación de este verso con otro. O sea, definitivamente profundiza sus estudios entre más que pueda accesar y aprender los idiomas originales. También hay que utilizar un proceso de discernimiento espiritual. Hay que leer con una actitud de oración. Hay que buscar la guianza del Espíritu Santo para la comprensión y para la aplicación personal. También interpretación comunitaria. Hay que comprometernos con la sabiduría, con la tradición cristiana, los eruditos y las comunidades eclesiásticas. En otras palabras, que nosotros no solamente vamos a tomar un verso y hacer nuestra aplicación sin tomar en cuenta lo que los eruditos en los comentarios, lo que la iglesia a través de los siglos, incluso lo que nuestra comunidad cristiana. Y en esto nosotros tenemos que aprender a abrirnos a la sabiduría y a la guía de otras personas en cuanto a la preparación y el estudio de la palabra. Voy a mencionar esto un poco más adelante. También la fe y la obediencia. Hay que acercarnos al texto con humildad, buscando la transformación personal en vez de solamente la mera información. Realmente la palabra tiene poder para cambiarnos de adentro para afuera, no simplemente de aprender cosas nuevas, sino de transformarnos mediante el poder del Espíritu Santo. También tenemos que dejar que la escritura interprete la escritura. Tenemos que reconocer la unidad de la Biblia, como hablamos hace un rato, ver la Biblia como un todo coherente con un mensaje unificado que indica hacia Jesucristo como aquel que restaura el shalom. Las referencias cruzadas, eso quiere decir que utilizar pasajes más claros para interpretar los más difíciles. Si Pablo está hablando, por ejemplo, del rapto en Primera de Tesalonicenses, veamos en qué otras partes está hablando de este tema. En otras partes a veces está más clara y otras en partes no tan clara, pero se puede hacer cruzar las referencias para llegar a una interpretación más clara. Y reconocer revelación progresiva, que Dios se reveló a sí mismo progresivamente culminando en Jesucristo. Eso especialmente aplica al Antiguo Testamento, pero que las personas a través de la historia, Abraham y los padres de la fe, estaban aprendiendo mientras que Dios se iba revelándose más y más con ellos. Acuérdense, cuando Dios se reveló a Moisés, Moisés ni siquiera sabía quién era. ¿Quién eres y cuál es tu nombre? Y él dijo, yo soy el yo soy, ¿verdad? Pero ese yo soy hasta el tiempo de Jesucristo, Cristo empieza a explicar bien quién es este yo soy y quién es él. Entonces, hermanos, también para evitar unos errores comunes, que no utilicen lo que se llama textos de prueba. Evitar aislar los versículos fuera de su contexto para respaldar ideas preconcebidas. En otras palabras, hay gente que tomen un verso de aquí, otro verso de allá y los combinan, los conjuntan para formar ideas acerca de algún tema.
Entonces eso se llama utilizar textos de prueba. Por eso si nos basamos en un libro a la vez y enseñamos este libro, tenemos esta tendencia, podemos evitar esa tendencia de simplemente sacar un verso de aquí, otro verso de allá. Y yo lo pienso de un collar. Un collar tiene diferentes pedazos, ¿no? Entonces a veces sacamos uno de aquí, otro de allá, formamos nuestro collar. Puede ser bonito, pero eso no necesariamente fue la intención del autor o no necesariamente fue la intención del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener cuidado ahí. Tenemos también que tener cuidado de algo que se llama eisegesis. Eso es imponer opiniones personales sobre el texto. O sea, exégesis es lo que debemos estar haciendo, es sacar lo que está en el texto. El eisegesis es imponer, es poner nuestras ideas en la palabra y leer nuestras ideas y nuestros pensamientos en el texto, en vez de permitir que el texto mismo nos hable de lo que sale de ahí. Y también la sobrealegorización. Hay que resistir la tentación de espiritualizar demasiado o encontrar significados ocultos donde no los hay. Nosotros tenemos que tomar el texto por lo que está ahí y dejar que el Espíritu Santo nos hable del texto bajo la inspiración del Espíritu con el autor según los temas y el enfoque que tenía cada uno. Por eso, más que todo, hay que evitar de que nosotros estamos los que estamos cambiando o imponiendo el significado en el texto en vez de dejar que el texto mismo nos hable a nosotros. En resumen, hay que leer las escrituras con oración y humildad. Hay que interpretar las escrituras en comunidad y en conexión con los demás. Acuérdense que no eres Moisés subiendo a la montaña. A veces decimos como que, ok, voy a tomar mi Biblia y voy a escapar y Dios me va a hablar. Y sí nos puede hablar, pero cada vez que tenemos que regresarnos a nuestra comunidad, tenemos que compartir lo que estamos aprendiendo con los demás. Cuando estaba pastoreando en Los Ángeles, cada semana hacía una llamada de 2 otros pastores el martes en la mañana, donde hablábamos acerca de qué sermón íbamos a dar, qué texto y todo, y compartíamos con ellos ideas y recibimos también ideas de ellos para no hacerlo en una manera aislado, lo hacíamos en comunidad y realmente eso benefició y eso realmente enriqueció nuestro estudio. Además, acá en mi iglesia actual, cada semana, cada jueves, antes de que el pastor dé su sermón a la congregación, lo hace delante de 3 o 4 otras personas. Él hace su sermón como un ensayo. Y en ese ensayo nosotros podemos ayudarle y decir, puedes fortalecer este punto, o eso no fue muy claro, o eso no fue tan buen basado bíblicamente. Entonces, es una manera de practicar la humildad y reconocer que no solo es Dios y yo, sino que Dios nos ha puesto en comunidad. Eso lo vemos en Hechos 6. Hechos 6, los apóstoles formaron una comunidad de oración y estudio de la palabra y así enseñaron a la iglesia con ayudándose mutuamente. Los pastores y líderes tenemos que aprender de estar en conexión con los demás y no solo tratar de hacerlo todo nosotros mismos. Lo pueden hacer en un grupo pequeño, con su familia, con otros pastores. Pueden incluso llamarme a mí si están en un pasaje difícil y es bueno agarrar ideas y opiniones y perspectivas de otras personas, interpretar las escrituras en comunidad y conexión con los demás. Y siempre busca primero la aplicación en tu propia vida. Antes de tratar de aplicarlo a los demás, aplique el mensaje para ti mismo. Y sigue siempre creciendo y aprendiendo en la palabra, con los recursos del proyecto Biblia, aprendiendo, estudiando, escuchando. Nosotros nunca dejamos de aprender. Yo siempre estoy aprendiendo, leyendo y creciendo, porque nosotros tenemos un gran llamado y eso es guiar a otros a los pies de Cristo y a la madurez. Y nosotros tenemos que estar los primeros en este proceso, siempre aprendiendo, adoptar la mentalidad siempre de un estudiante. Yo les felicito por estar en esas clases, creciendo,
A veces es difícil, yo sé que a veces cuesta, pero nunca deje de seguir aprendiendo. Porque, segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia, ser diligente, siempre creciendo, siempre recibiendo de parte del Señor, pero de su comunidad, del apoyo de los demás y en sí, en esa actitud de humildad, de crecimiento, de aprendizaje, de aplicación personal, Dios puede utilizar a su vida para hacer un impacto en las vidas de los demás. Y qué gran privilegio. Hermanos, para concluir, la tarea de esta semana es hacer un resumen de un párrafo acerca de uno de los dos segmentos de enseñanza. Puede hacer un resumen de la hermenéutica, principios de interpretación, o puede hacer un resumen acerca del proceso de canonización. No hay un libro del Nuevo Testamento asignado en esta semana, pero sí tienen un examen final. Y en ese examen final vale 100 puntos, así que no se olvide, tiene que tomarlo antes del viernes, del último día de las clases, el día 13 de diciembre. Así que el Señor les bendiga, hermanos, en esta jornada. Para mí ha sido un privilegio enorme caminar con ustedes en este proceso de aprendizaje. Que el Señor les bendiga. Estoy orando por ustedes, por su crecimiento, por su ministerio y por su preparación espiritual y teológica. Que Dios les bendiga y gracias por permitirme ese privilegio de caminar al lado de ustedes y síganme en contacto, pues si en algo les puedo apoyar, estamos aquí. Que Dios les bendiga, hermanos. Adiós.